Luis Garavito, popularmente conocido como La Bestia, fue un asesino en serie que secuestró, violó y torturó más de 200 niños en Colombia. Suscríbete y dale like si te gusta el contenido. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova. Allí se crió con 6 hermanos, donde él era el mayor. Su padre, Manuel Antonio, no le dio cariño alguno durante su crecimiento y comúnmente lo golpeaba y torturaba con velas, navajas y palos, un trato bastante inhumano. Para empeorar aún más su infancia, sufrió una violación a los 13 años por parte de un amigo de la familia. La Bestia trató de vengarse ordenando su muerte y a partir de allí desarrolló una peligrosa personalidad, iracunda, agresiva y con problemas mentales a flote, además de una atracción hacia los menores. A los 14 años ya había intentado realizar su primera violación, pero fue detenido en el intento, dando indicios de lo que se venía. Irónicamente, Garavito era sumamente religioso, de hecho solía vender estampas religiosas para sobrevivir, y lo hacía en gran parte del país. Sin embargo, también presentaba problemas de alcoholismo, que lejos de mejorar la realidad en la que vivía empeoraba su comportamiento social y agresivo. Años después perdería la guerra contra sus impulsos y empezaría su legado criminal. Corría el año 92 cuando La Bestia empezó a secuestrar y violar niños. En ese año la situación de Colombia era muy difícil, el país se encontraba inmerso en una guerra civil que dejó a miles de personas sin sus familiares, entre esos muchos niños que quedaron vagando solos por él. Estos se convertirían en las víctimas principales del criminal, que les ofrecía hospedaje, dinero o regalos. La Bestia, inteligentemente nunca actuaba en un mismo lugar ni tampoco mantenía una misma identidad, por lo que le costó mucho trabajo a las autoridades poder descubrirlo. Su modus operandi era siempre similar, solía embriagarse y lo que él definía como una fuerza extraña, lo obligaba a secuestrar, violar y torturar niños. Los ataba, golpeaba, apuñalaba, cortaba o mutilaba y alcanzaba el clímax de placer al degollarlos y dejarlos abandonados. Solía practicar ritos satánicos, y se excusaba en esta práctica para justificar sus asesinatos, diciendo que eran pactos del más allá. Tras años de búsquedas, la policía encontró 3 cuerpos en uno de estos ritos y cerca a ellos una nota con la dirección de la novia de Garavito, siendo esta una de los primeros indicios. Allí no encontraron nada aparte de sus pertenencias, pero con sus constantes cambios de imagen se le hacía imposible a la policía encontrarlo con facilidad. Cada día empeoraba la situación, la policía encontraba más y más cuerpos de niños mutilados y torturados en más de 50 ciudades, hasta que en abril de 1999, un indigente fue testigo de un intento de secuestro y logró salvar al niño y alertar a las autoridades. Así, el monstruo de Génova sería detenido. Tras su detención, negó haber cometido cada uno de sus atroces actos, incluso aún teniendo pruebas contundentes en su contra, pero se vio acorralado y al final, cuando le detallaron su modus operandi, aceptó haberlos realizado. Luego describió casi que perfectamente y a detalle los lugares, fechas, las características de sus víctimas, todo con frialdad y sin remordimiento alguno. Los psiquiatras confirmaron lo que ya se sospechaba, era un hombre de sumo peligro, no sentía emociones y era capaz de fingirlas y engañar a la gente. Además que poseía una personalidad totalmente enferma y que no debía estar libre, ya que representaba una gran amenaza a pesar de que él manifestaba lo contrario. Finalmente fue enjuiciado en diciembre de 2001, condenado a 1853 años por el asesinato de 138 víctimas, pero su pena se vio reducida a los 40 años por las leyes colombianas y podría optar este mismo año por una libertad condicional, que no debería ser considerada. Sin embargo, posee un deterioro de salud a causa de un cáncer en estado terminal, que tal vez represente el karma y le esté haciendo pagar por sus actos.